productor de obras que fusionan la filosofía con el arte, la literatura y la música como Desencajados y Salir de la Caverna. Recibamos al señor Darío Stanraiver. Tengo que admitir que he imaginado que en la vida me podían pasar cosas extrañas, pero como esta, tan interesante, creo que nunca la pensé. Y tenerte acá a mi lado, en el marco de los 25 años de nuestra escuela, para compartirlo con nuestra ciudad. Hace unos días me preguntaron en la radio, me hicieron una entrevista telefónica y me preguntaron ¿por qué Darío Stanraiver? El nombre, el folclore me lo explicas después. ¿Por qué Darío Stanraiver? En realidad te digo que nosotros en la escuela nos seguimos preguntando ¿cómo Darío Stanraiver? Pero bueno, quedará ahí en el misterio, ¿no? Por suerte de lo posible. Y nos quedamos con el por qué. Y recabando así algunas ideas, hemos ido tirando desde que esto empezó a gestarse el año pasado. Decíamos porque rompe con lo hegemónico, porque cuestiona lo sabido, el conocimiento, lo que suponemos conocer, interrumpe nuestras comodidades, cuestiona el lenguaje, justamente para que ese lenguaje no quede hueco, no quede vacío, para que no se quede sin palabras. Es una de las cosas que en educación más nos preocupa. También, ¿por qué Darío? Porque toma lo existencial. Ese era otro punto que también todos coincidimos. Toma lo existencial como la vida, la muerte, la locura, el tiempo, el amor. Para cualquiera, para otro, para cada quien. Y tienes la habilidad de ponerlo en clave de pregunta, ¿no? Desnudando un poco de esos discursos encerrados, enfrascados, grandilocuentes, y hacer ese lenguaje mucho más poroso, un lenguaje permeable, vulnerable, frágil, que es una palabra que nos gusta tanto. Todos sabemos que Darío es filósofo, es ensayista, es pensador, muy mediático, es escritor, algo de bailarín, te hemos visto también en una de tus producciones más lindas. Y sin embargo él se reconoce antes que nada como docente, ¿no es así? Como docente y como divulgador. Otra cosa que cuando empezamos a hacer el recuento nos gusta destacar es que considera la filosofía como un género literario. Y esto da la posibilidad, lo que logras es desmitificarla, ¿no? Acercarla, hacerla más personal, más nuestra, más íntima, acercarla a nuestra cotidianeidad, ¿no? Nos encanta la forma en que hablas, tu forma de decir, una forma que nos ayuda a deconstruir la realidad. Y para deconstruir la realidad, deconstruir el lenguaje y las palabras que nombran esa realidad. Creemos que es la posibilidad, la única, de recrearla, refundar, de transformarla, ¿no? Algo que también muchas veces repetimos. Nosotros, Darío, este ciclo que abrimos en nuestra escuela, que compartimos con nuestra ciudad, lo llamamos En tiempos inciertos abrimos la conversación. Tiempos inciertos porque son complejos,
porque todo se mide por un valor utilitario, mercantilista, porque se hace necesario desbaratar justamente de lo que vos nos vas a hablar hoy, en alguna medida. Desbaratar, desarticular esos ¿para qué sirve? Y en contrapartida, animarnos a escaparnos, a perdernos, que creemos que es el modo de poder encontrarnos en una conversación. Ojalá ininterrumpida. Así que bueno, esta es nuestra invitación. En tiempos inciertos abrimos la conversación y la hacemos con él, con Darío Standay. Bueno, gracias. Gracias por las hermosas palabras, gracias a todos por estar. Quiero decirles que no los veo absolutamente nada. Ahí. ¿No me podés bajar un poco este horno que me estoy...? Mariela hablaba y yo transpiraba, que me daba vergüenza, que me huela en el medio. Qué lindo, gracias Mariela, una clase de filosofía, con todo lo que dijo. Yo les agradezco a todos la presencia, le agradezco a toda la ciudad, hay mucha gente afuera que recién salí a ver y bueno, la verdad que me pone re contento, pero más allá de mí, como recién le decía ahí a un compañero de ustedes, periodista, en una nota que me hizo aquí para el canal de la ciudad, que todo esto empieza en un lugar que se llama Canal Encuentro, ¿sí? Y Canal Encuentro es fruto, uno se olvida, y sabe, un canal de televisión cultural, no, es fruto de una política pública, ¿no? Algo que uno olvida. Un proyecto. Proyectos hay muchos, se lo puede pensar de un modo o de otro, pero lo que hay es una voluntad política de generar, digamos, una televisión diferente. Así nació Canal Encuentro, ¿sí? Nació con esa vocación política. Esto es, que desde lo público se trate de generar una transformación en nuestra vida social. Evidentemente, la transformación que genera el mercado, como decía recién Mariela, va por otro lado. Entonces hay todas zonas que tienen que ver con nuestra formación, con nuestra reinvención, con nuestra emancipación, que necesitan de una acción concreta por parte del Estado. Así nació Canal Encuentro. Fue un proyecto dedicado a meterse en dos lugares complejos. Uno, la educación, y otro, los medios. Vieron que Canal Encuentro se mete con las dos cosas. O sea, por un lado propone formatos educativos alternativos y por otro lado muestra que se puede hacer televisión cultural copada. O sea, que no es cierto que la televisión cultural se reduce a dos tipos con un potus en el medio hablando de modo solemne y aburrido. Después hay programas mejores, peores, pero bueno, se insertó ahí, ¿no? Digamos, yo al día de hoy, mi programa, la verdad, empezó en el 2011, ya son 7 años, se cortó hace 2 años, o sea, no se produce más, se repiten los programas viejos, pero explotaron vía las redes por todos lados, por todo Iberoamérica, y realmente son programas que se estudian en el aula, ¿sí? O sea, que tuvieron una llegada más allá de voy a ver un programa de televisión más en el canal que fuera. Entonces, muchos de nosotros somos emergentes de ese proyecto y de alguna manera el que hoy disciplinas como la filosofía, la historia, la biología, la matemática tenga convocatoria, fíjense, es una muestra de que si se hace política
también la cosa puede, o sea, que no toda la política deriva necesariamente en la corrupción, como se nos quiere hacer creer, ¿no? O sea, que siempre es negativo, que siempre es un negocio, ¿no? O sea, evidentemente hay un montón de proyectos que muestran lo contrario. Yo, como decía Mariela, soy docente y no hice otra cosa con todo lo que hago, desde hacer payasadas en un teatro, o mis cursos, o los programas de televisión, o la radio. No hice otra cosa que abrir la puertita del aula. O sea, todo lo que hago en la tele, lo hago en el aula. La diferencia es que en el aula no tenía una banda de música, no tenía actores a mano, aunque yo actuaba y representaba cosas, pero muchas, digamos, de las ideas que fueron llegando después a los medios y que llegaron que ustedes ven, nacen de la vocación de un docente, como muchos de los docentes que están acá presentes, de generar en el aula, en el acontecimiento áulico, algo más que un dictado de información. Yo creo, y lo digo con todo el amor a esta comunidad educativa que está hoy presente acá, yo creo que el aula ha muerto. O sea, que hay una estructura, un dispositivo áulico del siglo pasado y que recién está empezando a generarse un cambio y que nosotros venimos de atrás así apeándonos a ver qué podemos entender. Yo creo que por primera vez en la historia de la educación, los alumnos, muchos de los que están acá, saben más que nosotros, que los docentes. Saben más, porque saben acceder a una información y hoy el conocimiento es acceso. Yo entro a mi aula de filosofía y escribo en el pizarrón, dado vuelta, Platón nació en él, y un chico del fondo del aula me grita 427 a.C., profe. Y yo me doy vuelta y le digo, wow, ¿qué te gusta la filosofía? Me dice, no, lo googleé. Le digo, ¿en 10 segundos? Me dijo, no, en 4. Y entonces yo tengo como esta especie de pelea conmigo mismo y digo, bueno, pero, se lo digo en voz alta, digo, pero no sabés las fechas de nacimiento de todos los filósofos de memoria. Yo sé, porque soy un nerd, básicamente, y aparte me gusta todo eso, aprenderme en memoria. Y me mira y me dice, perdón, ¿usted cree que eso es tener memoria? Yo tengo acceso a la memoria colectiva que circula por internet. Y yo, que pensaba que ese pobre chico no se sabía de memoria los nombres de los filósofos, me doy cuenta que su memoria es muchísimo más grande que la mía. O sea, en algún momento todos estos docentes que somos nosotros del siglo XX vamos a terminar en un circo mostrando nuestra habilidad cual payasos. Mirá cómo se sabe de memoria las fechas del nacimiento de los filósofos. ¡Wow! Tirale una galletita. Porque el conocimiento pasa por otro lado. El aula ha muerto. Que haya muerto, Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, ¿qué dice? Dice que ahora hay que sacralizar cada detalle de la existencia. Que Dios haya muerto significa que ahora Dios está en todos lados, distinto. Significa que ahora tenemos que sacralizar nosotros nuestros actos cotidianos, no poner la verdad arriba, construirla nosotros. Que el aula haya muerto significa que todo es aula, que en un diálogo entre un padre y un hijo hay aula, que en una red social hay aula, que la información está en otro lugar. Lo que tenemos que repensar en la escuela es, bueno, pero ¿qué hacemos en el aula concreta? ¿Sirve realmente seguir dictando, ¿no? Haciendo cuadros o dictando esta vieja idea del docente que llega y dicta su clase previa y uno se queda ahí tomando nota?
es reconvertir la educación, y ni hablar en la enseñanza media, ¿no? Porque de última, en la primaria uno dice, bueno, está claro, ¿para qué sirve la primaria? Aprendizaje, lectoescritura, ok. La universidad, ¿para qué sirve? Y salida laboral, cuando en una época en este país había trabajo, salida laboral. Ahora, ¿y la secundaria? ¿Para qué sirve? No se lo pregunten. Es angustiante. Es más, les digo algo. ¿Cómo se le dice al trayecto secundario en términos formales? Enseñanza media. ¿Saben por qué se llama media? Porque está en el medio. Se lo juro por Dios, ¿eh? Está en los fundamentos. Porque está en el medio entre la primaria y la universidad. La primaria se sabe para qué sirve, la universidad también. Y en el medio, ¿qué hacemos? 5 años, guardería de púberes. Arrojamos chicos que aparte entran niños y salen con pelos ahí. 13 a 18, ¿qué podés hacer? O sea, no tiene sentido. Y uno tiene que encontrarle algo sustantivo al secundario. Así estamos los docentes esforzándonos por inventar algo que cuaje, ¿no? Eso a mí me remotivó. Yo cuando empecé a dar clase tenía 23 años y una rectora que no me quería nada, con nombre de rectora, nombres de rectoras sin repetir y sin soplar ya. Marta, muy bien. ¡Mira Marta! Otro. Norma. Juro que tuve una Marta y una Norma. Tuve un Alberto, que se no daba mucho, pero... Graciela, tercero. ¿Por qué? O sea, nacés con el nombre y vas... Norma es terrible. O sea, sos o rectora, recto, rectora, norma, recta. O policía, ¿no? También la norma. Bueno, y... nada, y empecé a dar clase, ¿no? De muy chico, y lo que me daban, porque lo que corría en la escuela era, ¿para qué sirve la filosofía? Hay que dar esta materia. A los chicos no les importa, la materia no suma. Nadie elige la carrera en filosofía en la universidad. Entonces, es como que no tenía sentido, pero tenías la obligación de darla. Conclusión, lunes 8:15 de la mañana. Era como... porque nadie te va a atender, porque nadie te da bola. Fue así. Tuve 10 años los lunes a las 8:15. ¿Qué hacía? Shows. Porque, o sea, no podés ir y no hacer nada, o no podés ir y perder la batalla. Vas a dar batalla. A ver, almohadas con patas. Escúchenme. ¿Qué tengo que dar hoy? Las meditaciones metafísicas de René Descartes. ¿Quién te va a dar bola? Llegás vos, aparte, 8:15, ¿sí? Esa escuela empezaba 8:15, primer curso. ¿Quién te va a dar bolilla? Y entonces, me acuerdo, me pasó con una de estas rectoras que había tomado una decisión como pedagógica, que es básicamente lunes a la mañana le dedicaba 20 minutos a charlar. Los 80 minutos tenía el bloque, los 20 se transformaron en 40. Entonces hablaba con los varones de fútbol, y después fútbol lunes, fin de semana. Después me empezaron a venir las chicas y me decían, profe, usted se la pasa hablando con los varones. Bueno, hablemos. ¿De qué quieren que hablemos? De boliche, era el tema. Entonces eran como los dos temas, ¿no? Y mi acuerdo era, hablamos 40 minutos, los 40 minutos restantes estudiamos las meditaciones metafísicas. Y no solo se las aprenden de memoria, sino que se recontraerotizan con las meditaciones metafísicas y salen con remeras tipo Descartes, te amo. Era como que vamos por todo, porque
el acuerdo era fuerte, 40 minutos de nada. Claro, 40 minutos de nada, Descartes, racionalismo, empirismo, juro que pasó esto. Yo soy de un equipo de fútbol que se llama Estudiantes de La Plata. Tuvo un partido donde no le cobran un gol, que la pelota pega en el travesaño, entra 2 metros adentro y en línea, el árbitro, la AFA, todos dicen no fue gol. Entonces yo me volví loco y empezamos a discutir, porque la mayoría de mis alumnos decían, no, bueno, el árbitro dijo que no. Terminamos discutiendo si los ojos pueden realmente determinar una visión correcta de las cosas, si los sentidos alcanzan para justificar un tipo de saber. Y entre pito y flauta terminamos hablando de eso que yo tenía que dar clase, obviamente desde un lugar distinto, pero en un momento los paré y les dije, a ver, ven, esta discusión que tenemos, ¿saben por qué se da? Porque los sentidos engañan. Primera meditación cartesiana, ¿eh? Los sentidos engañan. Y ahí la vi. Dije, ¿cuánto más fácil, claro, me lleva más laburo a mí, pero cuánto más fácil es agarrar la meditación primera y decir, ¿dónde está? ¿En el vaso? ¿En el gol? ¿En el boliche donde venían y me decían, no, lo que pasa es que Juancito me metió los cuernos? Y yo le decía, ¿lo viste bien? ¿Era Juancito? ¿No? Y es de nuevo, digamos, todos los temas de la filosofía, todos los temas de la biología, todos los temas del derecho. El derecho, ¿cómo puede ser que en una clase de derecho no se hable de fútbol? Que es el gran problema del fútbol, el merecimiento, el derecho y la justicia. Y no, ¿viste? Es una pavada. Pero bueno, hay que darle una vuelta. Digo, en ese darle una vuelta empezó a surgir un poco este proyecto que después se transforma en un proyecto de divulgación. Cuento la última anécdota y cierro con esta intro. Un día la rectora golpea la puerta, me saca y me dice, le digo, estoy dando clase. Me dice, te tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Vos te crees que yo soy tarada? Sí. Pensé. No. Me dice, yo sé que vos das la mitad de la clase. Todo el mundo lo sabe en esta escuela. Y me dijo, este fin de mes vas a cobrar la mitad de tu salario. Después me lo pagó entero, ¿no? Pero tuvo, y ahí es como que también se me movió algo en relación, que es otro tema, en relación a qué esperamos de la escuela, ¿no? Digo, la charla que viene, si esta es para qué sirve la filosofía, es para qué sirve la escuela. Se las regalo. Y los que más nos debemos el debate somos los hacedores de la escuela. Porque esa es otra falacia, ¿no? Que los docentes de la escuela, los que hacemos la escuela, no nos interesa reinventarla. Entonces algunos se apropian del discurso, ¿no? De hay que cambiar la escuela y rápidamente generan que los que estamos día a día en el aula nos pongamos a la defensa de lo establecido. Para mí es indefendible la escuela tal como está. Para que sea indefendible no significa que la única solución posible sea, no sé, su mercantilización o un modelo cuantitativo de la escuela. Discutamos modelos, pero defender una estructura, digo, y no tiene que ver con la voluntad de quienes la hacemos, tiene que ver con el cambio permanente en el que está sujeto todo lo que hacemos. Yo di siempre clases de filosofía y fue muy mala la filosofía que me enseñaron en la escuela. Tuve la desgracia de hacer la secundaria, gran parte de la misma bajo la dictadura, y las clases de filosofía para mí eran clases de lógica y de silogismos aristotélicos que me encantaban hacerlo,
pero que era evidente que no servían para nada y que no ayudaban a pensar, ¿no? Básicamente. Pero entré a la filosofía por otro lado, fui entrando, si quieren, por lugares así como raros, ¿no? Como, por ejemplo, la música o, por ejemplo, la literatura. Cuando tenía 15 años, escuché por primera vez a Spinetta. Y escuché una canción que después me enteré que Spinetta la escribió a los 15 años, que se llama Barro tal vez. Uno escucha la canción, primero escucha la canción y dice, si alguien escribió esta canción a los 15 años, yo me tengo que pegar un tiro en la cabeza, porque a los 15 años realmente lo multiplicás. O sea, yo tengo muchos 15 años adentro, ¿no? Y decís, ¿cómo puede ser? Y en esa canción me acuerdo que me removilizó la primera vez que la escuché, con la voz de Spinetta, dice, si quiero me toco el alma. Me acuerdo que quedé tarado por una semana, que pensaba a la noche, o cuando iba caminando, o mi mamá me mandaba a hacer los mandados, y me colgaba mientras caminaba. Caminar es un lugar para hacer filosofía, sobre todo cuando no querés ir a hacer las compras, y entonces te peleas con vos mismo y decís, a ver, ¿en qué puedo pensar para no estar pensando que tengo que ir al supermercado? Y entonces me acuerdo que pensaba, ¿qué es esto de tocarme el alma? Si el alma es incorpórea, ¿cómo se toca lo que no tiene materia? Se equivocó, me acuerdo de la canción. Se equivocó, como si en el arte hubiera error o certeza, ¿no? Se equivocó. ¿Qué es tocarme el alma? ¿Y dónde está? Me acuerdo que en un momento se me ocurrió una pavada absoluta que es, claro, pero además, si el alma es incorpórea, ¿por qué está dentro? Y entonces me acordé, yo hice la primaria en un colegio religioso, y me acordé que me enseñaban que el alma está dentro, y me agarró como un ataque, y quería ir a la escuela primaria a preguntar por qué me habían enseñado, o ir por mi argumento, pero como que me calentaban esas cosas. Como que habían preguntas que me acuerdo que después la llevé a mi casa, ¿sí? Mi viejo me escuchó y me dijo, ni idea. Típico. Mi vieja se hacía la que escuchaba, típico, ¿no? Y era como que no, y cuando fui como descubriendo la filosofía y la quería como compartir con mis amigos me miraban como diciendo, no. Aparte, me pasó algo peor, que a los 14 años, la profesora de literatura, que es el otro lugar donde me inspiré a la filosofía, nos dio un cuento de Borges. Borges estaba permitido en la dictadura, ¿sí? Un cuento hermoso llamado La casa de Asterión, que tiene un final muy loco, porque, digamos, viene contando, hay alguien que hace un monólogo y que vos no entendés quién es, medio bestia, hasta que te vas dando cuenta que es el Minotauro del mito, del laberinto, y en el último renglón Borges deja un renglón vacío y cambia, y toda la historia, digamos, vira, porque Teseo, que es el que lo mató al Minotauro y entró ahí, termina como saliendo sorprendido, diciéndole a su novia, le dice algo así como, ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se desprendió. Y el Minotauro en ese monólogo había dicho que él no entendía, porque toda la gente le rehuía, que él no entendía por qué tocaba a los hombres y los hombres se morían, ¿no? Alguien como el de la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Extrañado de sí mismo. A mí me partió ese cuento. Yo me acuerdo que estaba tipo, y miraba a mis compañeros que se tiraban tizas, y era la sensación inhumana de no poder compartir una epifanía. ¿Saben lo que es una epifanía? Una revelación sin Dios. Eso es una epifanía. Un insight, tipo, ¡wow! Pero ¿en qué? ¿Con quién lo comparto? ¿A quién le digo? Y entonces
la profe de literatura, que ni me acuerdo el nombre, dijo: para la clase que viene escriben todos un cuento igual al de Borges. Y yo, todo diciendo, yo creo que para hacer la tarea era un desastre, soy hoy un desastre para hacer una tarea. Y entonces fui a mi casa, llegué a comer, no, tengo que escribir el cuento. Ya lo había pensado en el subte, yo iba y volvía, y había pensado por dónde, ¿no? Y inventé un cuento donde los personajes eran como planetas, un delirio absoluto que lo tengo guardado, y terminaba igual. Entonces entrego el cuento, la hago corta, y a la semana viene la profesora y empieza a entregar los cuentos. Entonces dice: Sánchez, 1. González, 1. Todos unos cuentos de porquería, y el mío no lo entregaba, ¿no? Yo me empecé a poner medio nervioso, y al fin, aparte yo lo había disfrutado, esa escritura. Y dice: Darío. Siempre fui Darío en la escuela. Siempre. Y dice: 10. Todos. Escuela de varones. Varones. Pelo corte americano. La cosa infame. Y ella, divina, dice: lo voy a leer. Miren cómo me marcó, Lo voy a leer. Este cuento es realmente increíble que lo hayas escrito. Te felicito. Tenés que ser escritor. Y lo leyó, y todos, ¿saben qué me pasó? Yo como que me reenganché, ¿no? Y mis compañeros venían y me decían: ah, ¿te gusta escribir? Punto. ¿Te gusta escribir? Igual, punto. Y entonces como que me la morfé, la vocación, hasta que terminé, hasta en 5º año, después volvió la democracia, y sí, soy punto y qué. O sea, se invirtió. Pero en ese momento es como que, bueno, y ahí me di cuenta de algo de la filosofía, ¿no? Porque este final del cuento de Borges es una página, se lo hiper recomiendo, el cuento, era esto de que cómo puede ser que en un relato al final se provocase una lectura que no tuviera nada que ver con lo que uno estaba leyendo. Es como esas películas que mirás y en los últimos 2 minutos la película se ¡paf! ¿Y cómo? Pero el que era asesino ahora es el bueno es el malo, y se te dispone todo de un modo completamente distinto. Eso me empezó como a... O sea, ¿qué es hacer filosofía? Es, ante cualquier situación, salirse de las respuestas o certezas que parecen obvias, normales, evidentes, y colocarte como en un lugar distinto, ¿no? Como en un escorzo distinto, decir: a ver, voy por otro lado. ¿Qué le puedo preguntar que no sea tan evidente, ¿no? ¿Qué cosa puedo encontrar que vaya desde una perspectiva distinta? Porque incluso uno se va dando cuenta que incluso las preguntas que uno cree que son incisivas están también como preguionadas. Y que la gran astucia del poder es que no solo impone un sentido común, sino que también establece su propia resistencia. Hasta construye el lugar en el que nos tenemos que poner para cuestionarlo, y el poder, chocho. Ahora, la filosofía intenta romper eso, intenta hacerse un tipo de preguntas que directamente dislocan, ¿no? Discontinúan cualquier lógica. Por eso es rara, porque extraña, en el sentido de que pone en extrañamiento todo. O sea, ¿todo qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De grandes cosas? No, estamos hablando de un paso. O sea, hacer filosofía es ir a hacer los mandados y pensar: si quiero me toco el alma, y decir dónde está el alma,
y pensarme a mí mismo y darme cuenta en este momento que yo estoy hablando y mientras hablo no entiendo por qué estoy escupiendo estas palabras, que no entiendo cómo las conecto, porque tampoco sé ni me doy cuenta si hay alguien acá adentro que está diciendo esto y le dicta mi voz, pero mi voz mientras habla está diciendo esto que digo, pero yo les juro que no estoy pensando nada de lo que estoy diciendo. Y sale. Y tiene sentido y ustedes lo entienden. Y ustedes cuando escuchan no están diciendo, a ver, para, subrayo, ¿qué digo? No, lo tragan. Y cada uno asuma, eso es muy loco. ¿Pero qué es muy loco? ¿Esto? ¿Qué es esto? Todo. Ese es el problema de la filosofía. Enloquece. Enloquece en la medida en que todo lo corres en su lugar natural. Un vaso. Nadie se haría una pregunta sobre un vaso. Nadie. ¿Qué haríamos con el vaso? ¿Lo llenaríamos de agua? Tomamos el agua y se acabó la historia del vaso. Un vaso que no es un vaso, que es una copa en serie producida en alguna fábrica y listo. ¿Para qué sirven los vasos? Para que haya agua. ¿Qué más le podés preguntar a un vaso? Yo puedo escribir un libro de 600 páginas sobre el vaso. Y puedo dar un seminario de 4 meses cuyo tema sea el vaso como un algo determinado que se sustrae a la nada absoluta. Y ustedes me dirán, chamullero. Yo les diré, sí. Pero ¿quién no? ¿No? Porque ¿qué? Los contadores no son chamulleros, los médicos no son chamulleros. Ahora, hablando en serio, digamos, todo puede ser puesto en situación de extrañamiento. ¿Qué es poner en situación de extrañamiento? Que hayan cosas que tengan formas, que las formas sean estas y no otras, que reconozcamos a las formas como formas, que las cosas al mismo tiempo tengan textura, que yo tenga justo una mano que tiene la capacidad de percibir esta textura, que tengan temperatura. O sea, Dios cuando creó el mundo, ¿pensó en Villavicencio? Yo me hago esas preguntas. ¿Pensó en el micrófono? Digo, el todo. ¿Sos ateo? Bueno, el todo. ¿Tuvo en cuenta en su totalidad cada uno de los detalles de la existencia? Claro, hacerse esas preguntas se las puede hacer cualquiera. Las preguntas de la filosofía no meritan, no necesitan que te estudies las obras completas de Kant. Es muy probable que cuando estés estudiando Kant, en vez de estar concentrado en Kant, te cuelgues con la ventana, o con el vaso, o con la tiza, o con el olor, y todo eso te vaya llevando a un tipo de pregunta distinta. Lo que haces es correr la perspectiva, salirte, vamos a usar un término fácil, de la rutina, de esa normalización cotidiana en la que uno vive. La filosofía, ¿qué hace? Pone en duda la solidez de esa cotidianeidad. No es tan sólida. Todo puede ser en algún punto indagado, interpelado, todo. Entonces, hacer filosofía es ese arte o esa vocación de ir a fondo frente a todas aquellas cuestiones que damos por hechas, que damos por supuestas, subpuestas, abajo de lo puesto. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. 5 palabras. O sea, dinamitémoslo. ¿Por qué tengo que ir a trabajar? No, porque si no trabajas, no comes. ¿Y quién dijo que cuando Dios creó el mundo, lo hizo padeciente, hambriento, y le dijo, para sobrevivir tenés que trabajar? ¿Saben quién hizo eso? ¿De quién es la culpa? De Eva. Porque si le vamos a echar la culpa a alguien, echémosle la culpa a la mujer, obviamente, que pecó.
Y entonces Dios castigó al ser humano y al varón le dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea que el trabajo está directamente ligado a un castigo. Después queremos disfrutar el trabajo, si viene con esa carga narrativa. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir, pensemos a fondo. ¿Qué es trabajar? ¿De qué trabajamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿En qué se nos va el día? Tiene que ver el trabajo con nuestra realización. Trabajar es básicamente un acto de hacer, y lo que hacemos nos realiza, nos representa, o estamos siempre haciendo para que otros se realicen. Si fuese así, hay algo mal predispuesto. Ahora, vos estás pensando eso y te dicen: labura, querido, que si no cobras menos. O si yo voy a trabajar de docente y llego a la escuela 5 minutos tarde porque me colgué cuando crucé la calle y vi autos, y digo: autos, calle. Y llego y la secretaria me dice: tarde. ¿Cómo tarde si estuve en un acto introspectivo de reflexión filosófica, que es lo que hace a mi vocación docente? Tarde, perdiste el presentismo. ¿Y quién cobra el presentismo? Acá tu colega. Pero si a él le importa un comino todo, llega temprano porque es, ¿no? Esta especie de burocratización donde, digamos, donde se producen estas cosas. Le voy a dar otro ejemplo. Yo he tenido, al revés, voy a hablar de la burocratización del examen. O sea, yo he tenido alumnos brillantes en rendir exámenes. Brillantes. No aprendieron un soto. No les pasó nunca nada en el aula, les importó nada los temas. Ahora, tenían la capacidad de preparar exámenes como nadie. 10. Ahí hay algo, ¿no? Donde hay algo que está funcionando mal. Donde el sistema establece un dispositivo de acciones supuestamente correctas que normalizan nuestra vida cotidiana, y el que se vuelve experto en eso gana. Ahora, el que se cuelga, duda, conecta con otra cosa, quedó afuera. Yo tenía un alumno, una vez tuve un alumno en la época en que empezaron a irrumpir en la escuela estas, digamos, trastornos de aprendizaje, que fue como tipo, nada, no importa, invadió, ¿no? Y fue como la aparición de, digamos, entre otras cosas, un gran negocio para muchos también, ¿no? Pero aparte que brindaba la posibilidad de discriminar. O sea, ¿qué busca uno? Tener justificaciones epistémicas para decir: afuera. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno, no sé qué, así que no puede contagiar, ¿no?, al resto. Pero, digamos, piensen que siempre la construcción de un otro, cuanto más justificamos su exclusión desde la teoría, desde un marco de conocimiento, más nos alivia. Entonces, tenés que poder lograr que se concentre ese chico que por algo está en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo fácil? Bueno, problemas de conducta, fruto de un trastorno, chao, a tratarse. La palabra tratarse puede ser, digamos, realmente la excusa perfecta para no hacerse cargo de muchas cosas. Me acuerdo de este chico que se llevaba todos los años las 13 materias a examen. Yo sabía de él, yo daba filosofía en cuarto y quinto, e iba sabiendo de él por ese lugar básicamente tremendo, que es la sala del profesor, que es como la parte trasera del Congreso, ¿vieron? Donde se cuece lo peor y lo mejor no, lo peor. Donde salen, somos todos hermanos, divinos, pero bueno, hermanos eran Caín y Abel, así que decir somos todos hermanos
no sabés si es fraternidad o fraticidio, ¿no? La línea es muy delgada. Y ahí, ¿no? En esas cosas que hacemos los docentes en la sala de profesores, como pelearnos por el café o por la taza limpia o cosas así, y estábamos en esas discusiones, ni hablar cuando hay elecciones, que nos odiamos todos a todos, y yo decía, ¿qué le pasa a este chico? Nada, es un descontrol, cree que es artista. Y me tocó en cuarto y lo tuve, y era un divino, una sensibilidad, claro, podía escribir una palabra. ¿Y saben qué hice? Lo aprobé. Y me acuerdo el día que entré a la sala y todos me miraban así con cara de orto. Y yo sabía, ¿no? Y estaba como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces una profe más grande, como de otra generación, vino y me dijo, ¿sabes qué pasa, Darío? Es que si vos lo aprobás, nos haces quedar mal a todos. La mafia, la mafia. Entonces cambian los esquemas. Es un ejemplo tonto, pero que tiene que ver con lo que nos pasa en la tele, con lo que nos pasa en la calle, con lo que nos pasa en el voto, con lo que Foucault llama el autodisciplinamiento. ¿Cómo lo vas a probar al chico artista, que es un divino, pero que aparte en mis clases no hacía otra cosa que participar, no podía escribir, ¿ok? Alcanza para probar. ¿Sabés cuánto se la pasan escribiendo bárbaro y no pueden nada generar una idea? Entonces, bueno, es difícil, digamos, que la filosofía cuaje, y sobre todo que los que hacemos filosofía nos sintamos de algún modo cómodos, porque su vocación es la de incomodar. Y al incomodar, saca todos los boletos para que te pongan a las 8:15 de la mañana o para que te digan, esto no sirve para nada. La primera, en esta lógica, quiero cerrar esto con Platón. Platón, en uno de sus libros, llamado el Teleteto, cuenta la historia del primer filósofo, ¿no? Entonces, estaba ahí Sócrates. Saben que las obras de Platón son diálogos donde Sócrates charla o con sus alumnos o con sus enemigos, pero son siempre diálogos. Y entonces está Sócrates dialogando con sus alumnos acerca del nacimiento de la filosofía. Entonces le dicen, ¿y quién fue el primer filósofo, maestro? Y Sócrates dice, el primer filósofo fue, ¿me ayudan? Tales de Mileto. Muy bien, fue Tales de Mileto. Ah, ¿y qué hizo? ¿No? Típica pregunta, ¿qué hizo? ¿Qué descubrió? Entonces Sócrates dice, mirá, descubrió que todo puede ser pensado desde una perspectiva diferente. El problema es que cuando lo descubrió, le agarró tal emoción que el tipo se la pasaba caminando todo el tiempo extrañado mirando para arriba. Porque todo lo que hasta ese momento le resultaba usual, habitual, le empezó a parecer raro. O sea, por primera vez vio que esa calle que recorría todos los días tenía una estructura que era distinta y dijo, wow. Como nos pasa a muchos de nosotros cuando vamos, no sé, al extranjero, a algún lugar que nunca fuimos, y ves a todo el mundo caminando en su rutina diaria y vos te quedás mirando y te miras como diciendo, ¿qué mira? Una pared. Yo me acuerdo del primer día que miré el frontispicio de la catedral. Yo paso mucho por ahí, Plaza de Mayo, catedral. Un día dice, tac, y vi que está ahí grabado una escena bíblica. ¿Quién sabe? ¿Quién levanta la cabeza en la catedral si vas caminando, tomas el subte, o cruzas la calle, o llegás al banco, ¿no? ¿Qué escena bíblica está grabada en el frontispicio de la catedral? El momento en que Jacob se reencuentra con su hijo José, que había estado en Egipto. O sea que hay todo un mensaje de reconciliación en la catedral, en la Plaza de Mayo.
O sea, podés hasta recomprender un montón de cuestiones de la historia argentina. Pero uno no levanta la cabeza. ¿Qué hacía Tales? Levantaba la cabeza. Me pasó hoy cuando entré acá a su ciudad. Estaban todos yendo de un lado para otro y para mí era... Y cuando llegué acá, a este complejo, y recién salí, estaba la luna, mirada extrañada, porque fue mi primera vez, digamos, ¿no? Pero recuperar algo de eso, ¿no? O sea, te veo todos los días, le estoy hablando a alguien ahora, ustedes hagan como que no importa. Alguien que conozco pero que no está acá, de mi vida privada. Te miro todos los días, ¿no? Todos los días te miro y no te veo, ¿no? O sea, hay que provocar la visión, porque está todos los días y en muchos casos hace 25 años. Y entonces, esto de recuperar el beso, ¿no? O sea, 25 años dándole un beso a la misma persona. Se te vuelve como una especie de musculatura rutinaria insoportable. O sea, ¿qué le puedes encontrar de interesante? Ya reconoces la lengua del otro como si fuera parte de... ¿Qué hay que hacer? Hay que provocar la diferencia. Y provocar la diferencia significa que el próximo beso tiene que volver a recuperar algo del primero. Siempre. 25 años después. Entonces va a ser algo del primero, pero con la fuerza de esos 25 años, un besazo. Pero es trabajo. Digo, hay que levantar la cabeza, digamos, cuando lo fácil es ir caminando. ¿Y qué dice Sócrates? Se la pasaba levantando tanto la cabeza que se caía en todos los pozos. Y entonces los alumnos de Sócrates le dicen, pero... ¿Y entonces? Y Sócrates va por más y le dice, y entonces en el pueblo le decían el idiota. O sea, que el filósofo, esto a que nos estamos dedicando nosotros, terminó pareciendo para su comunidad un idiota. Palabra idiota, paréntesis, en griego, el que rompe con lo común y se introspecta en lo propio. O sea, idiota, la raíz, el étimo, idio, está en muchas palabras que tienen que ver con esa especie de interrupción con el sentido común y afianzamiento a algo propio. Que en la época griega el mundo privado no era igual que el nuestro de la modernidad, estaba muy mal visto. Hoy diríamos que ese idiota es el que no sigue el sentido común, o sea, el que no sigue a la masa. Pero evidentemente no te podés caer en todos los pozos. Hermosa metáfora, ¿no? Hermosa metáfora. O sea, ¿a qué voy a la escuela todos los días? ¿A levantar la cabeza o a no caerme en los pozos? ¿De qué sirve este matrimonio? O sea, ¿para qué está? Para que todos los días no nos callamos. Ay, tengo mi terapeuta de vacaciones. ¿Saben el listado? Explícame. Callarse, silencio, confusión con caemos, matrimonio. Todo. Bueno. No debería estar pendiente. Pero los vínculos se burocratizan mucho, ¿no? Entonces, de nuevo, la dislocación parece, digamos, o pretende apuntar para otro lado. Ahora, ¿podríamos estar todo el tiempo con la cabeza mirando para arriba? Duelen los pozos. No es tan simple, no es para cancherearla y decirle, soy re filósofo, estoy con la cabeza para arriba. O sea, son golpes duros. Yo creo que un docente de la materia que sea es quien inspira a cualquier estudiante a levantar la cabeza. Profe, pero me golpeé y un poco duele, ¿sí? Y sí, si no duele...
si no duele. Ahora vuelvo al ejemplo de Platón. Un filósofo norteamericano llamado Richard Rorty, gran pensador. Rorty, yo leí en Rorty una de las mejores definiciones de filosofía. Decía Rorty lo siguiente: hacer filosofía es rascarse donde no pica. Me acuerdo que cuando la leí a los 18, 19 años, como cualquiera, como ustedes que la acaban de escuchar, la reacción inmediata es: ¡qué idiota! O sea, rascate donde pica. Hay una relación lógica. Si pica, entonces me rasco. Pica, por lo tanto, me rasco. Se llama modus ponens. Ahora, lógica. Ahora, ¿por qué alguien puede proponer rascarse donde no pica, no? ¿Quién me ayuda? Para descubrir algo nuevo. Puede ser. ¿Qué más? Salir del confort. Para salir del confort, pero rascándote donde no pica, porque se supone que el confort lo que enuncia es una relación mecánica para provocar la picazón. Mira qué lindo. Para provocar la picazón, pero estás cambiando el esquema causa-consecuencia y... Porque sí. Porque sí, dicen acá. Para no lastimar donde pica. Para revelar. Para revelar, bueno, hay un montón. Me encanta, yo les tiro una. ¿Quién dijo que hay zonas que no pican? Todo pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? Ya me picó todo, el alma, el cuerpo, el espíritu y el santo. O sea, ¿cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar esto si la mitad del mundo se muere de hambre? ¿Cómo no va a picar esto? No, bueno, pero el porcentaje de muertes de hambre en el mundo bajó un 0,2%. ¿Cómo no va a picar esto? O sea, lo cierto es que nosotros seguimos para adelante a pesar, creo que el registro son 25.000 personas por día que mueren de hambre. O sea, si yo soy hiperconsciente, no doy un paso. O sea, que yo cargo todos los días con la conciencia de que hay 25.000 tipos que se mueren de hambre mientras yo tomo de una copa un vaso de agua Villavicencio. No lo soporto. ¿Qué hago? ¿Qué me hago? El boludo. O sea, sobrevivo. ¿Cómo no va a picar? Pero me da una clave. ¿Cuál es la clave? ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y cuando me rasco donde no pico, ¿no estaré sacando la anestesia? ¿No seremos un gran grano que está todo el tiempo supurando? Qué asco, ¿no? Pero que está todo el tiempo supurando y tenemos la mitad del cuerpo anestesiado y entonces creemos que no pica, y cuando me rasco donde no pica me saco la anestesia y me doy cuenta que entonces puedo girar la mirada para otro lugar. Esa es la clave. Entonces vuelvo al ejemplo. Hay que caerse en un pozo, aunque duela, porque hago la ecuación. Uno podrá ser un idiota si está todo el tiempo mirando para arriba. Pero si uno nunca levanta la cabeza, también te vuelves un idiota. Un idiota para otros. La pregunta es fácil. ¿Qué clase de idiota querés ser? ¿El que se pregunta todo o el que no se pregunta nada? Es cierto que si te preguntas todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenés la sensación interna de que necesitas orinar.
y te preguntas, uy, qué loco. El sistema urinario, los líquidos que ingresan, la necesidad de expeler el líquido, te measte encima. O sea, no te preguntes, mandá al baño y preguntate después. Pero después, digo, uno no puede estar preguntándose todo el tiempo todo, es evidente, pero en una sociedad como la nuestra, que nos exige a no preguntarnos nada, empezar a abrir esas preguntas siempre suma. Quiero darle un vuelco a esto. Yo cuando empecé a estudiar filosofía, esta anécdota la cuento siempre, pero la quiero contar porque es clave para entrar en la última parte de mi disertación. Que es que cuando empecé a estudiar filosofía, dudaba de qué carrera elegir, ¿no? Esa presión increíble que le ponemos a los chicos de 17 años cuando tienen que elegir una carrera. Y entonces toda la familia, la sociedad, el universo se confabula detrás de la pregunta que aparte está mal formulada, que es ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No que vas a estudiar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Como si el ser fuese algo definitivo incluso. Nada, después elegís una carrera, ¿no? Te arrepentís. Cambiás de carrera, te arrepentís, o la vida te fue llevando a otros lugares, tenés 22 años, cambiaste de nueva carrera, te agarra tu vieja y te dicen, ¿cambiaste 3 veces de carrera en 2 años? Al psicólogo. Como aparte si el psicólogo resolviera algo, ¿no? Porque viste que es visto como alguien con problemas el que cambia 3 veces de carrera en 2 años. Ahora, el que eligió una carrera, a los 2 meses se dio cuenta que no tiene nada que ver con uno, pero decide por mandato social terminarla y vivir toda la vida de algo que no lo realiza, es un tipo normal. Genial, ¿no? Es como con los vínculos. O sea, tenés 4 parejas en 6 meses y sos un desastre con problemas vinculares, y si sos mujer, además, sos una trola. En nuestra hermosa sociedad patriarcal, ¿no? Pero incluso si sos varón y empezás a cambiar, tipo... Ahora, el tipo que se engancha con alguien, a los 2 meses se da cuenta que no lo soporta al otro, pero por mandato social y familiar quedó toda la vida metido en ese mismo, es un tipo normal. O sea, hay algo ahí donde se está jugando otra cosa. ¿Qué era eso? Cuando en 5º año tenía que elegir la carrera universitaria, yo tenía una duda radical. Tenía una duda entre 2 carreras: filosofía o letras. ¿Qué es como dudar? Nada, entre 2 cosas muy parecidas, ¿no? Pero yo sabía que mi vieja quería que yo eligiera otra cosa. Muy lejos de ese ámbito. Para mi vieja, año 85, para mi vieja la Facultad de Filosofía y Letras era un antro de terroristas o drogadictos. O terroristas drogadictos. No sería muy eficiente el acto terrorista. Depende de la droga. Bueno. Pero tenía como esa carga. Entonces yo le mentía a mi vieja, me decía, pero hay una mentira muy bien hecha, que todo el mundo la sabe, pero la pongo en palabras, que es, ¿qué vas a estudiar? Y yo le digo, estoy dudando. Mi duda era filosofía o letras, que para mi vieja era lo mismo, pero ella creía que yo estaba dudando, ¿no? Entonces vos en realidad contestás algo supuestamente cierto, porque después cuando te dice, me mentiste, no, dije dudando, no te dije de qué. Y bueno, nada, en un momento le dije, bueno, yo ya sé lo que voy a estudiar, filosofía. Mi vieja en ese momento, mi vieja es una actriz frustrada. Y entonces, ¿sí? Anda por ahí todavía haciéndose la víctima y esas cosas hermosas que hacen las madres que actúan de víctima. Porque la verdadera víctima
es la que sabe ponerse en el lugar de víctima, que es todo un acting, ¿no? Porque el que es víctima no está diciendo soy víctima, o sea, la pasa como el orto la víctima. En cambio, bueno, entonces, ¿qué hizo? Hizo esto, algo muy teatral, hizo así. Y entonces dijo para adentro algo, pero para que yo la escuche. ¿Viste cuando decís algo para adentro, pero un poco más alto para que el de al lado dijo, toma? Entonces tiró, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Juro, ¿eh? Y yo me traumé. Porque, ¿cómo es normal? Aparte, mami, no dijiste por qué mi hijo eligió una carrera normal. Dijiste, y vos me querías decir anormal antes. Y además, me tocó. ¿Cómo me tocó? ¿Qué hiciste vos con papá? O sea, no hiciste nada. Me tocó. Llegué, la cigüeña. Yo en una época tenía... Acá me fui a la mierda, posta, ¿no? Pero anticipo. Yo en una época tenía esta idea de que si tu papá y tu mamá en el acto de la concepción la pasaron bien, salías bueno. En cambio, yo creo, no hay ninguna prueba epistemológica, pero estoy convencido que algo de eso debe influir. Yo qué sé, sos un tipo con tendencia a la depresión y bueno, algo pasó en ese momento, loco. Pero además no tenés manera de... Porque yo, imagínense, yo fui y les pregunté. Mi viejo dijo, no me acuerdo. ¿Usted se va a acordar? Y mi vieja dijo, sí, obvio. Bueno, entonces, ¿qué hice? Estuve, pero bastantes semanas diciéndole a mi mamá, explicándole que la filosofía no tiene nada de anormal. Me acuerdo que me encantaba, con argumentos tipo, mira, vos, mami, acordás que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Sí. Eso significa que si la filosofía es anormal, todas las ciencias son anormales, porque se deriva de madre a hijos. Entonces no te subas un ascensor, porque si la ciencia es anormal se puede caer. Y entonces, como que le iba con argumentos de esa naturaleza, hasta que un día mi vieja, harta de mis inquisiciones, no me olvido más, me para así en seco y me dice, Darío, cortala. ¿Sabes qué pasa? El hijo de Betty va a ser contador. ¿Y yo qué le digo a Betty? Filósofo. Y entonces tuve una epifanía. ¿Aprendimos qué era epifanía? Bien, no escuché nada, pero una revelación sin Dios sería como un... Y entonces tuve una epifanía y dije, primero le dije, escuché una cosa, mami, no hubieras dicho que el problema era Betty. O sea, íbamos juntos a ver la Betty y yo le hacía el acting de que iba a ser arquitecto, lo que vos quieras. Digo, en esta lucha vamos juntos. No, es que les juro que es mucho más profundo el tema. Es mucho más profundo porque... Y le pongo palabras técnicas ahora. ¿Qué me di cuenta en ese momento? Me di cuenta que nunca lo que se discute es lo que se discute. Me di cuenta de lo que era la filosofía, porque mi vieja me estaba encubriendo una problemática con otra. ¿Con qué otra? Lo que mi vieja presentó como problema era la discusión sobre la normalidad de una disciplina, sobre la verdad de una disciplina.
Nos pasamos la vida discutiendo sobre la verdad o sobre la normalidad, y lo que en el fondo se está discutiendo es otra cosa. Mi vieja me planteó un problema epistemológico acerca de la normalidad de la filosofía, y yo estuve 3 semanas como un tarado encontrando argumentos en contra de su tesis, cuando en el fondo lo que tenía mi vieja era un problema político. Porque la amistad es una relación de poder, y lo que se le jugó a mi mamá en ese momento era su competencia con la Betty. Y todo bien con los amigos, discutamos lo que es un amigo, discutamos lo que es un vínculo. No hay siempre en los vínculos relaciones de poder, y por lo tanto no están politizados nuestros vínculos, que nos quieren hacer creer hoy en la despolitización absoluta de las relaciones sociales. Nada, es otra cosa. Pero lo podemos ver desde la perspectiva que querramos. ¿Cómo no va a haber relación de poder en la amistad? Me acuerdo de esa frase de Nietzsche famosa, cuando Nietzsche dice: mi mejor amigo es mi peor enemigo. Cuando Nietzsche se da cuenta que la amistad no tiene que ver con el prójimo, o sea, el próximo, o sea, el que piensa como yo, sino, dice Nietzsche en el Zaratustra, con el lejano, con el extraño, con el extranjero, el que me saca de mí mismo. Betty era una gran amiga de mi vieja, la sacaba. Y entonces la inspiraba a que ella se reinventara todo el tiempo, a tal punto que me mentía a mí. Pero, digamos, me parece fundamental 2 cosas. Primero, entender esa famosa frase del feminismo brillante del fin de los 60 que dice: lo personal es político. Allí donde se nos dice que no se hace política y que no hay que politizar esa esfera porque es contaminarla de algo impuro, ahí ya se hace política, pero encubierta. Y entonces cuando se nos dice: no vayan, ustedes van a politizar el aula. No, ¿cómo el aula no va a ser un acontecimiento político? ¿Dónde estudias? En una escuela. ¿Y la escuela qué es sino un espacio de conflicto permanente entre saberes, donde se crea ciudadanía? ¿Sabés que en la escuela se crea ciudadanía? Así que no es un ámbito político. No politicen el hogar, no politicen la familia. ¿Cómo politizan? ¿Quién politiza la familia? Ustedes politizan la familia porque empiezan a plantear todos esquemas raros, extraños sobre los derechos y de cada uno de los integrantes. Si la familia funcionaba bárbara antes de que ustedes la politicen, ¿cómo funcionaba? Genial, sin política. El padre, ¿no?, en la punta de la mesa, todas las mujeres del hogar yendo a lavar los platos. ¿Que no había política antes? No había poder del mejor modo, porque el poder más eficiente es el que no se ve y el que se instala como natural, como normalizando una situación. Entonces, digamos, yo en esa situación me di cuenta de que siempre detrás de una discusión sobre la verdad hay una cuestión de poder. Y entonces cada vez que prendo la tele y veo los títulos o los zócalos que cada media hora repiten cuáles son los verdaderos problemas que tenemos los argentinos, yo agarro, veo los títulos y digo: ¿dónde está el hijo de Betty? Ninguno de estos títulos son los problemas que acucian a los argentinos, no me cabe duda. Quiero ir a ver dónde está el hijo de Betty. ¿Por qué se presenta un problema como tal? ¿Por qué fue fundamental en la Argentina de hoy las declaraciones de Natacha Haidt en la mesa del Planeta Alegre? Ay, ¿cómo un filósofo se va a dedicar a eso? Obvio. ¿A qué crees que se dedique? La diferencia es de qué, ¿a qué crees que se dedique? Al vaso, a lo que se me presenta a la luz, pero lo que quiero ver
en esa luz es qué tapa la luz. O creemos que la luz ilumina y punto. La luz ilumina y en ese acto genera todo un contorno de sombras. Es propio de la filosofía poder visualizar la luz, pero también las sombras. Poder visualizar la luz como el esclarecimiento de los problemas que hay. Ok, ¿y quién está detrás del farol? ¿Y quién direcciona el farol para este lugar o para el otro lugar? Ahí hay otra cosa puesta en juego que se nos escapa. Miren qué tontera la de mi mamá y el hijo de Betty que quiere ser contador, que hoy es contador y es feliz. Cada uno va por el lado que sea, pero qué interesante porque se me evidenció, ¿no?, lo que es el rol de la filosofía. Cuestionar las cosas tal como se presentan. La filosofía no pregunta para encontrar respuestas, pregunta para desmantelar las respuestas que se instituyen como sentido común hegemónico. Es al revés. Se pregunta para que las certezas existentes entren en crisis y se caigan. Entonces sale de ese rol utilitario, que es preguntar para responder. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Es al revés. Porque cuando se te dicen cuáles son los problemas, ya está como preestablecido el guión que conviene que uno reproduzca. En cambio, al crear problemas, al rascarse donde no pica, lo que estamos es habilitando justamente esas zonas que buscan escaparle al poder. ¿Quién es el poder? El poder no es Dios o el presidente o Clarín. El poder está en todos lados. Por eso cuesta tanto. Sería fácil que el poder esté localizado en algún lugar, porque es contra el poder a matar o morir. El problema es que el poder circula por todos lados, que yo ahora estoy ejerciendo poder porque tengo el audio. Todos ejercemos poder todo el tiempo, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones cotidianas. Eso es lo que descubre Michel Foucault. El gran problema del poder es que el poder nos atraviesa con sus relaciones y entonces, perdón que se los diga así, pero pelearse contra el poder es pelearse contra uno mismo. ¿Y quién se va a pelear contra uno mismo? Qué fácil es, ¿no? Entonces, configurar un poder como algo externo y decir, ahí está el mal, más allá de que sea el mal, ¿no? Pero está bueno abrir ahí la perspectiva hacia otra zona. Y quiero terminar para dejar un espacio de preguntas. Hay 3 definiciones de filosofía. ¿Para qué sirve o a quién sirve? ¿No? ¿Para algo o para alguien también? De servir viene servidumbre, ¿no? ¿No seremos esclavos de lo utilitario, de lo instrumental, de que todo tenga que servir para algo? Traten de pensar 2 segundos algo que no sirva para nada. Imposible. Lo encajás en una lógica causal de utilitarismo. Porque hasta decís, bueno, algo que no sirva para nada, quedarme al pedo en mi cama mirando el techo. Y decís, bueno, pero en el fondo eso logra que me relaje y entonces poder reencontrarme mejor sirve para algo. O sea, siempre le vas a encontrar un útil. ¿Pero por qué? Porque el útil se volvió el valor hegemónico. Voy a otra peor. La filosofía, dice un libro famoso de Carpio, los que son más grandes por ahí lo estudiaron, Principios de Filosofía, dice en el capítulo 1, la filosofía es el análisis de lo obvio. Yo siempre, cuando daba clase en el secundario, empezaba con ese tema. Algo obvio. Si la filosofía analiza lo obvio, significa que analiza aquello que no tiene sentido de ser analizado. Lo obvio es lo incuestionable, es lo que se da, porque sí, sin duda. ¿Cómo vas a analizar lo obvio? Díganme ejemplos de algo obvio, por favor.
Un ejemplo de algo obvio. Algo que les parezca absolutamente obvio. Eso sale. Que el sol sale, recontra obvio y todos los días. Bien. Ya todos saben que lo que dijo muy bien el joven es cuestionable. Obviamente no es cuestionable a la luz del sentido común rápido, que es: decime algo obvio, que el sol sale todos los días. Ok, ahora das un paso de costado y decís, bueno, ahora el sol no sale, la tierra gira. Entonces ya una disciplina como la astronomía, la física, me empieza a dar una lectura diferente. Después depende de dónde. Hay lugares donde el sol no sale y permanece en el horizonte todo el día. No me acuerdo si es el polo norte o el polo sur, pero ponele uno de los dos. Pero digo, empezás a dar esas vueltas. Decime otra cosa más obvia que el sol sale todos los días. Si soltás el micrófono se va a caer al piso. ¿Probamos? No, porque sale caro, eso es más obvio todavía. Y sí, parecería que sí. ¿Es cuestionable? También es cuestionable. Ya tenés que empezar a utilizar argumentos mucho más imaginativos que hacen que, yo qué sé, bueno, no porque, la típica que es, no porque todo esto puede ser un gran sueño, y al interior de este sueño yo suelto el micrófono y el micrófono queda tipo espermatozoide, parece. Ahora, no, bueno, te fuiste a la mierda con el argumento, decís. No, bueno, la filosofía es irse a la mierda, es eso, es llevarlo al extremo. La argumentación vale. Llevar a la... Y hay otras múltiples formas de ir por lo mismo. ¿Algo más obvio? Que estamos vivos. Bueno, nacimos para morir, dijimos. Ya con eso, el que estemos vivos, podemos pensar al revés, que estamos muriendo a cada segundo. Es increíble, perdón que se lo diga, que la gente festeje sus cumpleaños, por ejemplo. Tipo, cumplir un año más. ¿Cómo un año más? Es un año menos. Digo, a ver, lógica, introducción a la lógica 1. Cada año que pasás, estás más cerca de la muerte. Es un año menos. Somos, posverdad se llama eso, el autoengaño absoluto para encontrar un sentido a las cosas. Pero bueno, un último. El mar es salado. Esa no. El agua moja. Sí. Bien. La filosofía llegó, ahí tengo pizarrón. La filosofía llegó, formuló lo más obvio de todo. Formuló el concepto más obvio de todo. O sea, si hay una compulsa, ahora se los digo igual, a los que no ven. Si hay una compulsa de obviedades, a ver quién dice la cosa más obvia de todas las obviedades, tipo la madre de todas las obviedades. ¿Cuál? Existo puede ser recontra obvio, muy ego, ¿no? Porque tipo, existo yo. Pero es cierto que yo, para mí, es como que yo me doy cuenta que existo. Me doy cuenta que existo hasta que miro para arriba y veo al titiritero que me va moviendo y digo, ¡ah! ¿No? Y uno dice, ay, pero nunca ves a un titiritero. Sí, depende. El titiritero puede ser la televisión, las instituciones, la caverna está en todos lados. Pero me encanta existo, ¿no? Tengo una peor. Son 3 letras. Que no importa, antes de que haya gente, sillas, aire, luz, antes, es, pudo no haber sido la nada, pero hay, eso. O sea, todo lo que diga supone previamente que haya. Y no hagas la pregunta, por favor, no hagas la pregunta, ¿por qué hay? Imposible.
O sea, hay. Ahora, ¿por qué hay? Leibniz decía, ¿por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Esa es como la respuesta imposible de la filosofía. ¿Por qué hay? Yo qué sé. Bueno, ¿por qué hay? Porque Dios lo creó. Bueno, pero ¿por qué hay Dios? No, porque Dios se creó así. ¿Y por qué Dios se creó a sí mismo? Y por bueno, hay cosas, viste, que te dicen, hay cosas que el hombre no puede entender. Tipo, no. ¿Y por qué hay cosas que el hombre no puede entender? Tipo, aparte, la filosofía tiene algo. La pregunta de la filosofía siempre se queda con la última palabra. Es genial. Porque vos el por qué se lo podés, es un arma que tenés. Cuando vienen y nos dicen, las cosas son así, así, así. ¿Por qué? Y obligás a que el otro te dé respuesta. Y esa respuesta puede ser infinitamente puesta en cuestión. Eso no es poco. O sea, el que no quiere que preguntes va a cometer en algún momento un acto de autoritarismo y te va a decir, basta, porque sí. Y se acabó ahí. Bueno, obvio es una palabra latina. Viene de camino, vía, y de enfrente. Observación, lo que tengo enfrente para ser visto. Objeto, lo que está eyecto enfrente mío. Obvio significa el camino que tengo enfrente. ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo salimos de acá? ¿Por dónde? ¿Me muestran? Por allá. ¿Por dónde? Por el medio. Por allá. Bien. Es obvia la respuesta. ¿Por dónde salgo? Por allá. El camino es obvio. ¿Por dónde iría? Por acá. Por la escalera. ¿Iría caminando hasta ahí? ¿Doblaría hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Obvísimo. Bien. Si yo trajera acá a mi hijo, el menor, que se llama Teo, que en griego es Dios, le puse Dios, así de una, así liquidé todo problema. Entonces, si yo le dijera a mi hijo, che Teo, salí, ¿cómo salí de acá? ¿Sí? ¿No? Salí de acá. Teo, juro, haría esto. Te haría esto, para salir. Cantaría un Michael Jackson y tocaría todo así, 45 minutos y salió de acá. ¿Sí? Yo en ningún momento les pregunté cómo irse de acá rápido. Yo dije cómo salir de acá. Incluso la pregunta cómo es una pregunta ambigua. ¿Cómo? Juan. Y no, corriendo. ¿Qué hay ahí? Supuesto, un valor. ¿Qué valor? La rapidez. Eso es lo que la filosofía tiene que poner en evidencia. El análisis de lo obvio nos muestra que en realidad, cuando nosotros concebimos algo como obvio, estamos, lo obvio es aquello que tenemos enfrente, el camino que tenemos tan enfrente que parece el único. Y no visualizamos que hay otros caminos posibles para salir. Otros caminos posibles que no significa salir por atrás, sino formas de relacionarnos con esa marcha, con ese recorrido. Lo obvio es ese camino, en este caso es lineal lo del camino, pero en política, en religión, en vínculo, donde quieran, lo obvio se te instala como única opción. Para la filosofía no hay una verdad. Para la filosofía, detrás de la verdad siempre hay un interés, una intención. Entonces, deconstruye, desenmascara siempre ese poder que está detrás de la verdad. Para la filosofía, cualquier camino obvio está
encubriendo una intención. Acá, ¿cuál es la intención? Salir rápido. ¿Por qué? Porque hay que llegar rápido. ¿Para qué? Para comer rápido. ¿Para qué? Para acostarte rápido. ¿Para qué? Para mañana ir a trabajar rápido. ¿Para qué? Para que otros se lleven rápido el plusvalor de tu trabajo a partir de la extracción de plusvalía de tu cuerpo que está al servicio de la clase dominante. Para darle una vueltita. No, pero posta, la rapidez tiene que ver con cierta estructuración del orden cotidiano en función de un sistema donde... ¿Por qué hay que salir rápido? Jugar. Termino con esto. Jugar. A mí me encanta. El juego es muy... Hay muchos filósofos hoy. Un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que trabaja la cuestión del... Walter Benjamin trabajó mucho la cuestión del juego como una forma emancipatoria. Teo, esta bestia que es el Dios hijo mío, digamos, un día estaba yo, otra de esas situaciones que después tomo, estaba cocinando con una sopa, con una cuchara. Entonces vino Teo y me dijo, papá, ¿me das? Estaba con la cuchara, así como, digamos, una cuchara de madera, que yo la recuido, me encanta cocinar, la recuido. Estaba ahí con la sopa, ¿me das? Le digo, ¿para qué? Dale, dame. Aparte, no me dijo, dame la cuchara, me dijo, ¿me das? Entonces yo le di la cuchara. Y en ese momento él hizo esto. Al toque la hizo espada. Y después hizo esto. Micrófono. Y después hizo esto. Varita mágica. O sea, en 5 minutos, Teo convirtió la cuchara en una espada, en una varita mágica y en un micrófono. Mostró que un pedazo de madera puede ser también múltiples otras cosas. Pobres nosotros, para quienes una cuchara solo puede ser una cuchara. El juego lo que hace es revelar, ¿sí?, emancipar al objeto de su sentido unilineal. No hay un único sentido. Lo emancipa. Ese juego, yo lo que les digo es que la filosofía lo que hace es jugar con los conceptos. Lo mismo que hizo Teo con la cuchara, en filosofía hacemos con las palabras, con las ideas. ¿Qué es trabajar? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es el bien y el mal? Todo eso tratamos de encontrarle otras perspectivas porque entendemos que de esa manera podemos lograr, no sé si ser felices. La filosofía no te hace feliz. La filosofía angustia. Las angustias no son ni buenas ni malas. Las angustias nos demuestran, nos instalan en nuestra condición humana, ¿no? De algún modo nos evidencian que no todo cierra y que somos eternos buscadores, amantes del saber. Filosofía significa en griego, lo saben todos, amor al saber, pero no porque lo que está en juego es alcanzar el saber. Lo que está en juego no es el saber, en la definición de amor al saber, lo que está en juego es el amor. Porque ese amor, como todo amor, nunca alcanza su objetivo último. No se ama tratando de encontrar algo que me cierre. Pobre amor que alcanza su objetivo, ¿no? Tipo, me enamoré, te amé, ya está. Imagínate a alguien que siente que se enamoró y ama tanto al otro que ya alcanzó al otro en su totalidad. Mañana a la mañana, ¿qué haces? ¿Cómo sigue la relación? Si ya está. No es como que le dicen, alcancé la felicidad. Ok, mañana, ¿vas a laburar? Pregunto, porque si alcanzaste la felicidad, mañana, ¿qué haces? Entonces, el amor siempre deja, el amor es búsqueda, es deseo, es algo abierto permanentemente. El amor al saber también es eso, abierto. Entonces nunca alcanzás un saber definitivo, ¿no? Por eso angustia, hay algo ahí que se juega y ninguna respuesta me termina de cerrar. Bueno, tal vez sea eso, hacer filosofía, esa búsqueda infructuosa
de estar todo el tiempo buscando un saber que sabemos que no vamos a alcanzar. Buscamos un saber que sabemos que no vamos a alcanzar, pero no podemos dejar de buscar. Muchísimas gracias. Disciplinados cuando creemos que la educación y nuestra formación pasa por sacarnos un 10 y que el 10 dice más, ¿no? Yo todo eso lo expliqué sobre el examen en Foucault en clase y después tomé parcial y la pregunta del examen era ¿qué piensa Foucault sobre el examen? Y los alumnos me miraron como diciendo profe, nos está cargando. O sea, acabamos de entender que el examen en realidad nunca responde a los criterios de formación crítica. ¿Cómo vamos a hacer un examen? Yo les dije, hagan lo que quieran. Y muchos como que hicieron el examen y explicaron la teoría de Foucault, un alumno vino con el papel, lo hizo una bola, así como que lo rompió delante mío y me lo tiró en el escritorio. Pero se animó, casi lo mato igual, ¿no? Pero se animó a eso. Otros me entregaron en blanco, ¿no? Como que se armó una cosa. Yo creo que el pensamiento crítico vive una tensión permanente con la escolarización. Y esa es una paradoja que tenemos en el mundo docente. O sea, queremos promover pensamiento crítico tomando lista. Queremos promover la autonomía de pensamiento exigiendo el cumplimiento de normativas que van en contra del deseo de nuestros alumnos. No, ahí hay una tensión que se elabora. Digo, eso no quita que sea la escuela el espacio. Por suerte existe la escuela, imagínate si no. Y entonces, bueno, hay que encontrar, al que preguntó le digo, hay que encontrar formas creativas de que la evaluación pueda al mismo tiempo servir, digamos, como para establecer una normativa mínima, pero que promueva justamente este tipo de preguntas, ¿no? Y es lo más difícil es la evaluación. El gran agujero negro para mí en la práctica docente es evaluar, siempre. Otra. ¿Podrías realizar una lista? ¿Por qué dejamos de jugar? Una práctica tan característica de la infancia. ¿Cómo recuperar ese extrañamiento o ese nombrar el mundo por primera vez como sucede en la infancia? Bueno, o sea, se trata de ello, de recuperar. Quiero decir algo, la palabra infancia viene etimológicamente, no el pesado de las etimologías, pero la palabra infancia, ¿saben qué significa? In es un privativo. O sea que ya los chicos los llamamos tipo, te falta algo. Tremendo. Te falta algo, in. ¿Qué te falta? ¿Que sos carente de qué? De voz. Fancia, foné, voz. O sea, nosotros creemos que los chicos no tienen voz. Yo nunca más usé la palabra infancia desde que conocí la etimología. Carentes de voz. ¿Cómo no tienen voz? Tienen voz. Lo que pasa es que nosotros adultocéntricamente creemos que la voz tiene un proceso evolutivo de realización y la verdadera voz es la voz del adulto que se entiende cuando habla y repite gramaticalmente en realidad los esquemas lingüísticos que vienen diciéndose desde siempre, pero creemos que hablamos. Para el chico, claro, escapa esa lógica cuando habla de otra manera. Por eso recuperar este extrañamiento de niño, ¿no? Tiene que ver con un poco escaparle al sentido común. Por eso la filosofía muchas veces se la homologa como una cosa y se preguntan por qué como los chicos. E incluso como una cosa adolescente en el sentido negativo, ¿no? Digo, adjudicado negativo, como tipo, aparte de ingenuidad, adolescente en ese sentido, de ingenuidad. Ay, creen que haciéndose esas preguntas, tipo, agarren la pala, ¿no?
y vayan a laburar o hagan algo productivo. Y justamente la filosofía lo que busca es lo improductivo para mostrar que el ser humano está hecho de una parte productiva, pero también de una parte improductiva. Yo me cansé de defender la idea de que la filosofía sirve para algo, ¿no? Tipo, ¿para qué sirve la filosofía? No, bueno, sirve. No sirve para nada, pero en realidad es una manera de que sirva para algo, pero para eso tenés que creer que no sirve para nada y terminás en... No. Yo en un momento dije, basta, la filosofía no sirve para nada. ¿Saben por qué? Porque es esta pregunta: ¿hay algo de lo humano que tiene que reconciliarse con aspectos improductivos de la existencia? No puede ser que estemos todo el tiempo haciendo cosas que sirvan para algo, porque eso no se expresa ahí el contraste de lo humano. O sea, nos convertimos en máquinas en algún punto, en seres productivos. Yo no digo que no hay que ser productivo. Ahí me vino a buscar un auto, me trajo, cumplí con el horario, ustedes vinieron, ahora nos vamos, hay que comer, ¿no? Hay una productividad puesta en juego. Ahora, la productividad no puede totalizar todo lo que hacemos. Ese es el tema, que ningún aspecto totalice, ¿no? La que sigue. ¿Quién está? Ahí, ¿no? No. ¿Podrías realizar una lista de libros que forjaron el estudio de la filosofía a través del tiempo? Libros claves de cabecera para todo aquel que quiera navegar en aspectos filosóficos. Para el que nunca leyó filosofía, primero, recomendación. Hay dos caminos. Una es ir a un clásico y sentir el cachetazo. A mí me pasó a los 16 años cuando leí mi primer libro de filosofía. Estaba enamorado de una bibliotecaria que tenía 19. 16, 19 era tipo, wow. Chico de 16, chica de 19, no importa. Y entonces iba y sacaba libros para verla. Y entonces leía cuentos, y me encantaba Cortázar, que había descubierto en ese momento. Entonces esta chica me dijo, vos tenés que leer a Nietzsche. Y yo le dije, sí. Y entonces me dio un libro que se llama Humano, demasiado humano, en una versión antigua. Hoy, para que vean, mi programa de radio se llama Demasiado Humano. Miren cómo me traumó. Agarré el libro de Nietzsche, me fui en subte, esa biblioteca quedaba a 3 paradas de mi casa, me senté en el piso porque me hacía el hippie, abrí el libro, olí al libro, tenía como el aroma de la bibliotecaria, cualquiera. Y abrí el libro y leo la primera frase de Humano, demasiado humano. No entendí un poco, no entendí nada. Lean la primera página de Humano, demasiado humano, no se entiende nada. Pero me fasciné, me encantó. La filosofía genera eso, no entendés, estás leyendo, pero ¡wow! O me pasa gente que me para y me dice, Darío, me encantan los programas de Canal Encuentro, no entiendo nada, pero están buenísimos. Y ese no entiendo nada es como, bueno, te encantó, listo, arranquemos por ahí. Porque aparte, entender quién dijo que es solo de acá. Si te encantó, estás entendiendo por otro lado, ¿no? Entonces, anímense, un texto de Nietzsche, un texto de Platón, está buenísimo. Aunque no entiendan nada. El tema es si vibran, si conectan con algo. Si no, yo recomiendo los manuales. Los manuales se la rebancan también. El libro El mundo de Sofía es un libro hermoso para entrarle al discurso filosófico, y además después te empieza a llevar para otro lado. Cuando empezás a leer y decís, ay, me encantó este Epicuro. Listo, anda a estudiar, a leer algo de Epicuro o algo por el estilo. Si el conocimiento es acceso en la actualidad, ¿qué rol cumple el docente hoy? Y si el aula ha muerto, somos fantasmas, ¿no?
Miren, hace 5 años, ahí se acuerdan de esta situación. La rectora de un colegio de capital, de un secundario, terminó el último día de clase. Los chicos de 5.º año agarraron y hicieron la vuelta olímpica, ¿saben lo que es la vuelta olímpica? En la escuela, y la habían como consensuado con la rectora, que en vez de romper todo el colegio. Interesante pensar, porque un chico en 5.º año para irse hace la vuelta olímpica, que es romper el colegio. O sea, algo nos dice eso, ¿no? Digamos. Y entonces quedaron como que se iban a tirar huevazos y harina en el patio. Entonces estaban ahí en el patio todos así, y entonces había una manguera por un tema de incendio, y se empezaron a tirar agua, y llegó la rectora y dijo: chicos, la manguera no. Y uno dijo: profe, ¿se copa? Y le tiró la manguera, se la dio. La profe, que es una divina, la rectora, agarró la manguera y suelto. Empezó ella a jugar el último día de clase con sus amigos alumnos y les tiró agua. Alguien lo filmó, subió a YouTube, y un gran diario argentino tituló: la crisis de la educación argentina. Tremendo. El año pasado la jubilaron, de hecho. Hubo todo un conflicto, el colegio es el Mariano Acosta. Y entonces, en ese momento, se armó un debate. Yo me acuerdo que participé porque escribí un texto que se llama, y voy a la pregunta, la docencia como figura de la amistad. Yo creo que el rol del docente ya no es el rol desde la autoridad vertical de dictado de contenidos. Lo voy a decir más asqueroso. Yo creo que en la secundaria no hay que enseñar contenidos. Los contenidos están. Hay que enseñar otra cosa, cómo acceder, qué jerarquizar. Hay que enseñar a inspirarse, a motivarse por esos contenidos, pero no contenidos. Ya no, esta idea del docente fálico que se para en el aula como un gran, ¿no?, faro, al mismo tiempo que ilumina a los alumnos, que no por casualidad la etimología popular dice que alumno es sin luz. O sea que además los alumnos son como los infantes carentes porque no tienen luz, o sea, son oscuros, o sea, negros, ¿no? Y mujeres aparte, porque son carentes. O sea que, ¿quiénes son las figuras de la carencia en Occidente? La mujer, el negro, el indio, todo eso tenés ahí. Y llega la luz y disemina el faro su saber para que todos... No. Se acabó, no importa. Ese formato vertical. Entonces la amistad me interesa como figura. Aparte, amistad, ¿qué es la amistad? ¿Un docente puede ser amigo de sus alumnos? Votemos. ¿Sí o no? Levante la mano quien dice sí. Igual los impulsé, ¿no? Fue como... ¿Quién dice no? ¿Quién se la banca? No. Bueno, pero ¿saben qué es lo importante? Discutir qué es un amigo. O sea, eso, qué es un amigo. Yo creo que nietzscheanamente amigo es el que te asusa, ¿no?, te zamarrea, te inspira en una transformación. Yo creo que hay algo de eso. Cuando yo decía que la educación no formal brinda un modelo hoy diferente, interesante para llevar a la formal, iba un poco por eso. ¿Cuándo la educación es verdaderamente popular y para qué sirve la filosofía en las escuelas? Lo contesté, lo segundo. Yo creo que todo docente hace filosofía, aunque dé clase de geografía. Porque más allá de la materia filosofía, hay una actitud filosófica que es generar que se mueva algo en el pensamiento del otro. Eso es hacer filosofía, para mí, salirse del sentido común. ¿Cuándo es popular? Evidentemente, digamos, un gran cuco de la educación es
su aristocratización. Lamentablemente nuestra cultura promueve la idea de que el que está culturizado es jerárquicamente superior al otro, pero lo interesante es la popularización del saber. Ahí se juega la democracia, en que el acceso al saber sea algo para todos, ¿no? Si bien la filosofía sirve para deconstruirlo todo, es posible que después de hurgar por varios frentes se sienta que algún tipo de concepto pueda ser tomado como absoluto. Puede ser que uno se canse, que uno se agote, que uno necesite aferrarse a algo porque no soporta lo vertiginoso que es estar peleándose todo el tiempo con sus ideas. Puede ser. Todo el tiempo estamos como decidiendo provisoriamente creer en algo en términos absolutos, pero uno tiene que hacer, es como un pacto ficcional, ¿no? Es como, por ejemplo, deconstruyamos el amor ideal. Entonces decís, bueno, pero necesito, o sea, no puede ser que cada relación que empiece, la empiezo diciendo, bueno, pero el amor ideal no existe, esto significa que de acá pongamos una fecha. Hay un capítulo de Black Mirror que hacen eso, ¿no? Que se ponen como la fecha de Hang de DJ, ¿lo vieron? Dentro de 12 horas esto se termina, ¿no? Entonces vos estás con alguien y te haces como si fuese el amor absoluto. O sea, tenés que hacer como ese pacto, ¿no? Que no es una mentira, pero me parece que hay algo de eso que se juega en... se puede. Espera, ponés el anterior minuto, que se juega... no. Claro. Que se juega en la pregunta, esto, absoluto, etimología. ¿Saben qué es? Que no tiene nada suelto. Algo absoluto es como algo completamente cerrado que no deja nada suelto. Nada, todo, siempre queda algo suelto, ¿no? Entonces, es muy difícil, incluso cuando uno cree aferrarse a un absoluto, que el absoluto subsiste. Sí. ¿Cómo pensar actuar un diálogo entre la filosofía latinoamericana y la filosofía eurocéntrica? Muy difícil, ¿no? ¿Qué sería una filosofía latinoamericana? Y hago una pregunta peor. La filosofía como concepto es un término griego. Filosofía nace en Grecia. Hay mucha filosofía oriental que se niega a llamarse a sí misma filosofía, porque ya implica la lectura de la sofía, del sofos, de la sabiduría propia de los griegos. Entonces, lo primero que tendría que hacer una filosofía latinoamericana es repensar su diferencia, su diferencia con Europa. Ahora, ¿podemos pensar esa diferencia como desmarcándonos de Europa? Porque también somos hijos, ¿no? Digo, aunque duela, somos hijos de la espada y de la sangre. Nosotros cargamos en nuestros hombros la sangre de todos los exterminados en América, pero también cargamos en nuestras espaldas, aunque nos pese, la espada. Porque somos todos hijos también europeos. Porque Europa es quien fue constituyendo en ese choque lo que hoy es nuestra identidad. Entonces, ¿qué aporte puede hacer la educación no formal en la escuela media? Sobre todo la cuestión de la amistad, me parece, la relación. Yo creo que un docente es alguien que inspira a que el otro se transforme. Eso. Y entonces es otra relación la que se provoca en el aula, no tan ligada a los contenidos. Por eso hoy la educación no formal, vieron que la educación no formal trabaja mucho más el vínculo, la motivación, que los contenidos concretos. De ese lugar hacía la pregunta. Te gané, ahí. Bueno, queda una... No. ¿La última? La última me parece. Preguntas. Viviríamos mucho más felices sin hacernos preguntas. No me cabe duda. Yo no hay mañana que no me levante tratando de creer en Dios. Se lo juro. No puedo. No me sale.
Pero si me decís qué preferís, yo preferiría un absoluto, preferiría creer en algo, preferiría estar tranquilo, preferiría irme ahora a ver Intratables, no sé. O sea, preferiría esa tranquilidad espiritual, de ahí está lo bueno, lo malo, se gritan, digamos. No puedo. Ustedes también preferirían eso, no pueden, si no, no estarían un viernes a la noche en una charla de filosofía, que es como autoadjudicarse el mote de Frías. ¿Qué hiciste el viernes a la noche? Fui a una charla de filosofía. ¡Qué buena salida! O sea, hay algo que está ahí molestando, hay algo que molesta, hay algo que molesta. Y no sabemos qué, pero está una falta, una herida, una falla. Yo podría decirlo, lo que pasa es que no quiero terminar tan abajo, pero... O sea, lo que molesta es que nos vamos a morir, básicamente. Y como dice Platón, toda la filosofía no es más que un ejercicio para la muerte. O sea, elaborar... Saquen muerte. Elaborar nuestra conciencia de finitud. Saber... Tiene sentido que se termine, ¿eh? No tiene sentido que se termine. No tiene sentido. Y esto de asumir que se termina es insoportable. Entonces uno hace estas preguntas. ¿Saben para qué? Ya que es la última, cierro con esto. Sócrates, cuando se da cuenta que en este mundo no hay una verdad ni una respuesta última, que si la hay está en otro mundo, pero no en este, entonces lo que la epifanía, ya saben lo que es, que tiene en ese momento Sócrates es, entonces si no hay una verdad, ya sé cuál es mi destino en el mundo. Pelearme con todos aquellos que dicen tener. Porque yo al darme cuenta que solo sé que no sé nada, dice Sócrates, entonces al darme cuenta de eso, me doy cuenta al mismo tiempo que él que dice que sabe, el político, dice así, el político que cree saber, el artesano que cree saber, el jefe militar que cree saber, en realidad me está haciendo pasar su propio interés como si fuese la verdad. Entonces, ¿cuál es mi destino como intelectual, como docente? Desenmascarar. Hay un texto de Nietzsche que se llama Schopenhauer como educador. Está en un libro denominado Consideraciones intempestivas. Ahí, yo agarré de ahí una idea y termino la charla con esto. Agarré una idea que la llevé a otro plano, que es la siguiente. Está la idea en el ejemplo que voy a dar, pero acá hay muchos docentes y de escuelas religiosas, de escuelas públicas, de escuelas de distintos tenores. Yo, si me buscara, como de hecho me pasó, dar una clase en un colegio religioso, y una clase de religión en un colegio religioso, probablemente no haría otra cosa que agarrar a mis 30 alumnos todos creyentes y de familias creyentes, no haría otra cosa que insistirles en que traten de pensar hasta qué punto eso es lo que creen, es algo que les llegó de manera dogmática o es algo que procesaron por sí mismos. Y entonces buscaría con distintas preguntas y argumentaciones inspirar a que uno se cuestione. Si después de un año la mitad dejó de creer en Dios, está todo bien. Y si la otra mitad sigue creyendo en Dios, está todo más que bien. Pero ¿saben qué pasó? Algo pasó, se pensó. No tiene que ver con el resultado, tiene que ver con el proceso. Pero ¿saben qué? Los docentes no nos alcanza a dar clase en un solo colegio y probablemente a la tarde me fuera a un colegio público donde mis alumnos son los 30 recontrateos. ¿Y saben lo que haría en esa clase? No haría otra cosa que insistirles en el sinsentido de pensar que no hay algo más. Y en la omnipotencia y soberbia de un pedazo de carne con 1,4 kg de cerebro, de creer que uno sabe que no hay algo más. Las mismas preguntas inquisitorias que le haría al alumno religioso para que duden de la verdad de que Dios existe, se le haría a un alumno ateo
para que dude que no. Y si cuando termina el año la mitad se corrió de su lugar, me encanta. Y si la mitad no, pero pensó, me encanta. Ahora, si en ese marco viene alguien y me dice, che Darío, pará, un poco esquizofrénico lo tuyo. Vos, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Yo en ese caso, y eso que está en el texto de Nietzsche, les diría, no importa, soy docente. Gracias.